Buenos días a todos. Continuando con nuestra sesión del quinto Congreso Internacional en Modelación Matemática, es para mí un gusto presentarles a ustedes al doctor Jorge Navarro. Él nació en la ciudad de Murcia, España. Es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia, catedrático en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia. Ha impartido docencia en diferentes asignaturas de varias licenciaturas. Además, ha dirigido tesis doctorales, trabajos de fin de maestría y trabajos de fin de grado. Tiene en su haber más de 117 publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio, es decir, JCR, con un total de 3.126 citas. En estas publicaciones ha colaborado con diversos investigadores, tanto nacionales de su país, de Murcia, Almería, Santander, Cádiz, Madrid, entre otros, además como internacionales de Estados Unidos, Canadá, Polonia, Italia, Turquía, Irán, etc. Algunos de sus proyectos financiados en convocatorias competitivas de administraciones o entidades públicas privadas son ordenaciones estocásticas bajo dependencia, teoría, inferencia y aplicaciones para la Universidad de Murcia, modelos probabilísticos de fiabilidad, estudio, comparación y selección de modelos también para la Universidad de Murcia. Entonces vamos a comenzar con la charla de él. Les pediría que hacia el final, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y les pasaremos el micrófono. Y a los que se conectan en vía en línea, si tienen alguna pregunta, por favor levantar la manita ahí o en el chat de preguntas y respuestas plantar su pregunta. Muchas gracias, doctor, y le damos el tiempo. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días allí, buenas tardes aquí en Murcia, España. Y en primer lugar agradecer a los organizadores por invitarme a participar en este Congreso Internacional y felicitarles por el éxito del mismo. La charla está basada en este artículo principalmente, que ya está publicado y que se puede descargar en esa revista de modo gratuito. Además, algunas extensiones y algunas aplicaciones se pueden ver en este artículo, también publicado y en abierto, en la revista alemana Métrica, y en este otro que también está publicado online solo, pero que también se puede acceder gratuitamente en esa dirección. Este es el esquema de la charla. En primer lugar, veremos qué son las distribuciones distorsionadas, sus definiciones y sus principales propiedades, y sobre lo que trata esta charla, que es de la extensión al caso multivariante de estas representaciones o de estos modelos matemáticos. Después veremos algunos ejemplos y en la segunda parte de la charla nos centraremos en uno de ellos para ver cómo ese ejemplo de datos ordenados y pareados o relacionados, pues a partir de esa representación pues se pueden obtener predicciones con ese modelo matemático usando las curvas cuantílicas, que es eso que se pone ahí con QR en inglés, y cómo esas curvas se pueden también estimar cuando tengamos que ajustar los parámetros a unos datos o cuando no tengamos un modelo concreto, pues con curvas de tipo empírico usando programas comerciales de estadística. Bueno, pasamos en primer lugar a ver qué son las distribuciones distorsionadas. Pido disculpas porque las transparencias están en inglés, pensaba dar la charla en inglés al ser un congreso internacional, pero me dijeron que preferíamos la charla en inglés, en español, y bueno, no es ningún problema. Bueno. Las distribuciones distorsionadas univariantes se introdujeron en la teoría de riesgos para permitir, en esos artículos, para permitir un cambio en la distribución que había sobre el riesgo de un año para otro. Esta es la definición formal en donde de la distribución base se le aplica una distorsión que llamaremos Q, que no va a ser simplemente una función creciente y continua que va del 0 al 1 y que nos transforma esta función de distribución que se asociaba al riesgo original
en una nueva función de distribución f sub q. Bueno, si Q es una distorsión, cualquier f que pongamos nos va a dar otra función de distribución, es decir, es una manera también de obtener nuevos modelos o de añadir parámetros al modelo que teníamos. Se tiene una representación similar en términos de las funciones de supervivencia, que en vez de estudiar las probabilidades de menor o igual como en las funciones de distribución, pues estudian las probabilidades de mayor, ¿vale? Que por lo tanto son las complementarias en ambos casos. En ese sentido tenemos esta relación, la relación 1-2, que nos transforma la función de supervivencia o fiabilidad del modelo original en una nueva, que es la función de supervivencia del modelo distorsionado. Para ello se necesita esta distorsión, que pues, es muy fácil de mostrar, que viene dada por esta expresión y se puede calcular a partir de Q. Ambas expresiones son equivalentes, pero a veces es mejor utilizar esta 1-2 en vez de la 1-1 y viceversa. Dependiendo del caso, nos puede interesar usar una u otra. En ambas podemos derivar para obtener la función de densidad de forma sencilla. Bueno, algunos ejemplos de este modelo univariante de distorsión, pues el más famoso es el modelo de riesgo proporcional de Cox, que es probablemente el modelo más importante en la estadística en los últimos años. En este caso vamos a usar esta distorsión que es elevar a una potencia y se la vamos a aplicar a la función de fiabilidad. Por eso se la aplicamos a esta distorsión que se me ha olvidado de decir, que se suele llamar distorsión dual. Bueno, pues si aplicamos esta distorsión dual a la función de supervivencia, pues nos aparece otro modelo que tiene aquí un parámetro de riesgo que normalmente tiene que ver con las características del paciente cuando se aplica en supervivencia o de la pieza si estamos en ingeniería. Tiene diversas aplicaciones y probablemente es uno de los artículos más citados en toda la estadística, en toda la historia de la estadística. Otro modelo famoso, no tanto como el de Cox, pero bastante famoso, es el que aplica la misma distorsión pero a las funciones de distribución, añadiendo una potencia aquí. Se puede ver que tiene también proporcionales las funciones de fallo, pero las reversas, y también se le conoce como las alternativas de Lyman, porque se utilizaron primitivamente en test de hipótesis para poner una hipótesis alternativa a una función de distribución dada en la hipótesis nula. Bueno, otro ejemplo típico son los estadísticos ordenados, que no son ni más ni menos que si tenemos una muestra de variables independientes e idénticamente distribuidas, pues ponerlas en orden, desde el mínimo hasta el máximo. Es bien conocido que se tiene esta expresión para la función de fiabilidad y una parecida para la función de distribución, y que por lo tanto pues es un polinomio de f barra, perdón. Por lo tanto, esa distorsión pues se puede escribir así, que es un polinomio de grado n, y por lo tanto es una función bastante sencilla, por supuesto continua, creciente, y va de 0 a 1. Un caso un poquito más complejo es el de los sistemas coherentes, que es en el que más he trabajado yo. Si tienen las componentes idénticamente distribuidas, se pueden poner como distorsiones de la misma manera que aquí, pero si las componentes no tienen la misma fiabilidad, tienen distintas fiabilidades, pues hay que extender el concepto de esta manera, pero siempre vamos a obtener una función de fiabilidad univariante, que es la fiabilidad del sistema, como una distorsión. Esto no lo vamos a ver en esta charla, pero se puede ver en esta referencia que corresponde a este libro que acaba de aparecer y que se titula Introduction to System Reliability Theory, en Springer. Bueno, pasamos al tema de la charla, que es cómo extender este concepto bien conocido de las distribuciones distorsionadas, que tienen muchísimas aplicaciones. Se pueden ordenar sistemas, se pueden ver cómo envejecen, se pueden estudiar los tiempos de vida residuales, etcétera. Todo eso lo pueden ver en el libro. Bueno, pues el tópico del tema de hoy, de esta charla plenaria, es ver cómo se puede extender esto al caso multivariante. Bueno, partimos de un vector aleatorio en donde vamos a tener variables relacionadas entre sí, suponemos. Por supuesto, aquí lo que se ha hecho en los últimos años es olvidarnos de la independencia y suponer que las variables que vamos a estudiar
pueden ser dependientes, ¿vale? Luego el caso de la independencia saldrá como un caso particular. Bueno, la función de distribución conjunta, supongo que la han estudiado en la licenciatura, en el grado o en sus carreras, y nos da la probabilidad de que cada variable sea menor o igual que unos números x1, x2. Una modelización muy exitosa de esta función de distribución pues es conocida como la representación tipo cópula. Esta es muy famosa y ha dado lugar a una teoría de cópulas que se ha desarrollado en los últimos 20-30 años de forma muy exitosa, obteniendo pues, muchísimos artículos y muchísimos resultados, tanto teóricos como prácticos. De esta forma escribimos la función de distribución conjunta como una función C que se llama cópula y las marginales, que son las funciones de distribución de cada variable. Las cópulas no son ni más ni menos que funciones de distribución que tienen marginales uniformes. Bueno, hay una teoría muy grande sobre cópulas, destacar por ejemplo el libro de Nelson para el que quiera estudiarlas, en la Wikipedia también hay bastante entradas sobre ellas, y bueno, es una teoría que es bastante exitosa. Si os fijáis es parecido a lo que hemos hecho antes porque estamos cogiendo unas funciones y las estamos distorsionando en cierto modo. El problema es que estas funciones de marginales pues son fijas, no las podemos cambiar, son las marginales. ¿Vale? Eso es lo que vamos a cambiar en la definición de distorsiones multivariantes. Bueno, antes de eso mencionar que existe una representación también en términos de la cópula para la función de supervivencia multivariante, que se define igual que la univariante, pero en todas las componentes. Buscamos que, pues por ejemplo, si son motores de un avión, pues que todos los motores del avión pues, sean mayores que unos tiempos dados. Bueno, esta función de supervivencia o fiabilidad multivariante se puede poner también como una cópula, en principio distinta de esta, que se llama cópula de supervivencia, que vamos a representar como C gorro, y las funciones de fiabilidad marginales de cada componente. Esto también es muy útil a la hora de estudiar sistemas que tienen muchas componentes, tanto de tipo pues, biológicos, como nosotros, o animales o lo que sea, o sistemas de tipo industrial, o riesgos conjuntos que tienen dependencia. Bueno, esta teoría es bastante bien conocida y por eso no me voy a extender, porque lo que vamos a hacer es dar una definición parecida y vamos a ver unas propiedades que son prácticamente las mismas que las de las cópulas. ¿Vale? Este sería el concepto principal de la charla, que es el concepto de representación de distorsiones multivariantes. Vamos a decir que una función de distribución multivariante, asumimos que tenemos una función de distribución, vamos a decir que es una distorsión de unas funciones de distribución univariantes si se puede escribir de esta manera. Aquí aparece una función D, que es lo que vamos a llamar distorsión. Y aquí aparecen unas funciones de distribución univariantes que no son necesariamente las marginales. Cuando ocurra eso, escribiremos esta notación para indicar que F es una distorsión de G sub 1, G sub n. ¿Qué propiedades tienen que verificar las funciones de distorsión multivariantes? Pues están en esta definición. Diremos que una función en el cubo de dimensión n es una distorsión n-dimensional y su conjunto lo representaremos por d sub n. Si en 0 da 0, si cuando todas las componentes son 1 da 1 y si es n creciente. Es decir, si la extendemos a todo R, por extensión, D va a ser una función de distribución multivariante con la única propiedad de que va a ser continua, se me ha olvidado decirlo, continua, y va a tener soporte contenido en este cubo de dimensiones, cubo unidad de dimensiones. La definición es parecida a la de la cópula, porque eran que tenían marginales uniformes, pues aquí no tienen por qué ser uniformes, pero sí tienen que estar contenidas en el cubo 0,1. Su soporte. En particular, todas las cópulas van a ser distorsión. Y en particular, siempre vamos a tener la representación de F como una distorsión en sus marginales, en donde la D se va a reemplazar por su cópula, tal y como hemos visto en la teoría de cópulas, se conoce como el teorema de Sklar. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho de esta manera es relajar las condiciones de que aquí aparezcan las marginales y obtener un modelo matemático mucho más amplio, que en algunos casos va a ser más útil.
En otros casos será más útil seguir utilizando el modelo de cópulas, y en otros casos no se podrá utilizar ninguno, ni uno ni otro, y habrá que utilizar pues, otro tipo de distribuciones multivariantes o condicionadas o lo que sea. ¿Vale? O sea que es simplemente un modelo que en algunos casos prácticos, como veremos después, pues son de ayuda. Bueno, vamos a ver las propiedades que tienen estas representaciones, pero ya digo que son muy parecidas a las propiedades que tienen las representaciones con cópulas. Con lo cual, pues el que maneje un poquito la teoría de cópulas, pues simplemente se trata de adaptar la teoría a este caso. ¿Vale? Por ejemplo, el equivalente al teorema de Sklar. El teorema de Sklar nos dice que esta representación siempre existe, ¿vale? En nuestro caso la estamos suponiendo por definición, y nos dice que si estas marginales son continuas, esta representación, esta cópula es única. ¿Vale? Bueno, pues esa unicidad también se tiene siempre que fijemos distribuciones univariantes G sub 1, G sub n continuas. Cuando tengamos la continuidad de las marginales, de las Gs, pues ya vamos a tener la unicidad de esa distorsión. ¿Vale? Con lo cual, pues tenemos una única distorsión para obtener F. Otra propiedad interesante que tienen las cópulas es que sirven para construir modelos multivariantes. Una vez que uno tiene una cópula, puede cambiar las marginales y obtener distintos modelos multivariantes con marginales uniformes, marginales exponenciales o lo que uno quiera. Bueno, pues eso también se puede hacer aquí. Una vez que tenemos una distorsión, la que sea, nosotros podemos cambiar las distribuciones G y vamos a obtener siempre modelos multivariantes. Luego, a la hora de construir nuevos modelos, también es un método bastante útil. O cambiar las condiciones que pueda haber en nuestros casos prácticos, en nuestros datos. Bueno, y por supuesto, pues también vamos a tener una representación para la supervivencia multivariante en términos de otra función de distorsión, que por analogía la vamos a llamar distorsión de supervivencia, y le ponemos el gorro, y las funciones de supervivencia asociadas a las G que teníamos original. Y podemos jugar, si preferimos trabajar con probabilidades de fallo, funciones de distribución, o probabilidades de supervivencia con las funciones de supervivencia o de fiabilidad, o confiabilidad, como dicen ustedes. Bueno, otra propiedad interesante es que todas las marginales son también distorsiones. Por ejemplo, si queremos calcular la marginal I, lo único que tenemos que hacer en esta representación es poner infinitos en aquellas variables que no nos interesen tener en cuenta. Al hacer infinito aquí, lógicamente nos va a dar 1, y por eso la representación de la marginal iésima viene dada por esta expresión, en donde la distorsión no es ni más ni menos que poner 1 en todas las coordenadas distintas de I, manteniendo la G sub I en la posición I. Por lo tanto, además vamos a obtener distorsiones univariantes, esta de aquí, y se le puede aplicar toda la teoría de distorsiones univariantes que he mencionado anteriormente. ¿Cuándo va a ser G sub I igual a F sub I? Pues muy sencillo, cuando esta distorsión sea igual a U, que es justamente la propiedad que cumplen todas las cópulas. Cuando tengamos una cópula, todas las marginales son las uniformes, por lo tanto aquí va a dar U, y en todos los casos las G sub I van a ser iguales a las F sub I. Si solamente pasa para un índice I concreto, por ejemplo para I igual a 1, pues entonces sí que puede ser que la G sub 1 sea igual a la F1, pero a lo mejor la G sub 2 no. ¿Vale? O sea que tenemos una cierta flexibilidad, que es la principal ventaja de esta modelización matemática. Bueno, otra propiedad interesante es que todas las condicionadas también son distorsiones. Bueno, son más difíciles de escribir y nosotros solamente nos vamos a centrar en una de ellas, que es la condicionada de la variable segunda por la primera en el caso bivariante, porque es la que más se utiliza cuando uno quiere predecir una variable x sub 2 en función de los valores de x sub 1, que es uno de los temas centrales de la estadística. Bueno, si tenemos una representación como distorsión del vector x sub 1 y x sub 2 de su función de distribución, usando G sub 1 y G sub 2, se puede obtener una representación como distorsión
de esta variable condicionada, de la función de distribución de esta variable condicionada, en función del punto que conocemos, x1, y usando g sub 2 en x sub 2. Es decir, sería una distorsión de g sub 2. Y es más, esta distorsión pues es muy fácil de calcular. Solamente tenemos que hacer, esta notación significa la derivada parcial de d con respecto a su primera variable. Simplemente tenemos la función d, pues simplemente tenemos que derivar con respecto a su primera variable y ponerla en este punto arriba en el numerador y en este punto abajo en el denominador, ¿vale? Usaré esta notación para la derivada parcial con respecto a su primera variable. Se llame como se llame, no tiene por qué ser ni x ni v, la que sea, su primera variable. ¿De acuerdo? Si no, no se puede expresar bien este tipo de representación. Hay un par de condiciones de tipo técnico, esta que se tiene que cumplir para que esto esté bien, que se da casi siempre, es muy difícil, se pueden buscar contraejemplos que no, pero hay que buscar ejemplos muy raros, si hay continuidad y demás, pues casi siempre se da, este límite es 0, y por supuesto se tiene que dar que esto sea mayor que 0 para que no haya división por 0 aquí y exista esta condicional. Son condiciones muy débiles que ya digo que casi siempre se cumplen. Bueno, esto nos va a servir como aplicación para predecir una variable en función de otra. Si somos capaces de calcular la f, incluso luego la podemos derivar y calcular su función de densidad, o podemos calcular su función de supervivencia si son positivas, pues con cualquiera de esas formas podemos calcular su media, es decir, la curva de regresión utilizando la media, que es bien conocida. ¿Vale? Esto no siempre es sencillo, porque hay que hacer integrales, hay que derivar, y es bastante complejo. ¿Vale? Pero bueno, en algunos modelos se puede hacer, y el que le guste la regresión teórica clásica, pues se puede utilizar. Aquí vamos a preferir utilizar la regresión utilizando la mediana. En vez de la media, vamos a utilizar la mediana, que no es ni más ni menos que buscar dónde da esa función de distribución igual a 0,5, es decir, la función inversa en el punto 1 medio. ¿Vale? Estas técnicas de regresión pues son bastante conocidas. Hay un libro que se trata sobre regresión cuantílica, que es este de Kronecker, y también aparecen en el libro de cópulas de Nelson como ejemplo. Bueno, para hacer eso, lógicamente, pues lo único que tenemos que hacer, es calcular la inversa de esta función, que se trataría de calcular la inversa de la distorsión, es decir, igualar esto a un medio y despejar en V, y luego calcular la inversa de G, donde además en G de G2 nosotros podemos jugar con qué G2 queremos. Entonces, algunas son difíciles de calcular, pues podemos cambiar por otras que no sean más fáciles de calcular, como veremos en los ejemplos. ¿Vale? Luego esta representación va a ser muchas veces mejor que la regresión clásica con la media, y no solo eso, sino que además nos va a permitir, si somos capaces de calcular la función cuantil, función cuantílica, pues nos va a permitir calcular lo que se llaman bandas de predicción con fiabilidad alfa. Dado una probabilidad de que la predicción, de que el intervalo contenga la predicción, pues cogiendo los cuantiles adecuados, normalmente se cogen centrados, por ejemplo, ahora os pongo un ejemplo, con un 90%, pues cogeríamos 5% por un lado, 5% por el otro, pues obtendríamos de una manera muy sencilla, si hemos sido capaces de calcular la inversa, intervalos de predicción que nos van a decir no solamente qué predicción damos, sino qué margen de error tenemos y con qué probabilidad. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Simplemente voy a mencionar algunos de los que aparecen en este artículo. Ya los que quieran verlos con más detalle, les remito al artículo porque no da tiempo a verlos todos. Y vamos a ver en detalle uno de ellos para que veáis que todo esto que es teórico pues se puede aplicar a datos, tanto simulados como datos reales. ¿Vale? Bueno, este es el primer ejemplo porque es el que motivó esta representación. Esta representación nos apareció en un artículo con Fabrizio Durante de la Universidad de Salento en Italia, que es uno de los mayores especialistas de cópulas del mundo. Estábamos trabajando con sistemas y aquí nos interesaba modelar lo que se llaman las vidas residuales de las componentes de un sistema. Es decir,
si estamos en un tiempo t y todas las componentes, por ejemplo, los motores de un avión están funcionando, todas ellas, sabemos que están funcionando, ¿qué les pasa? ¿Cuándo van a fallar? ¿Qué tiempo de vida restante les queda? Bueno, para modelizar este vector multivariante, pues las cópulas no se pueden utilizar porque las marginales son muy difíciles. Fíjense que las marginales son condicionadas por todo esto y son bastante complejas. Sin embargo, utilizando distorsiones sí que se puede obtener una representación usando las funciones de vida residual univariantes, que son muy sencillas. Eso está en el artículo y, bueno, y en algunos casos incluso pues son las originales, como por ejemplo si son exponenciales. O sea que es bastante útil y es el primer ejemplo en el que pues, nos apareció esta representación y, bueno, tampoco... Uy, me he ido. Perdón, he clicado donde no era. Bueno, decía que el que esté interesado lo puede ver en el artículo y cómo se representan y demás, pues es bastante sencillo. Bueno, esta es la que vamos, este segundo ejemplo es el que vamos a ver en la segunda parte de la charla. ¿Vale? Los datos ordenados pareados, no sé muy bien cómo traducirlo, ahora explicaré lo que son. Bueno, otro ejemplo son los sistemas coherentes. ¿Vale? Aparecen también en el artículo y en otro que estamos preparando, cómo predecir el fallo de un sistema conociendo, por ejemplo, el fallo de su primer componente, la primera componente que falla, o de otros sistemas que fallen antes, o parte del sistema. Todo ese tipo de predicciones se pueden hacer con estas representaciones como distorsiones de una manera bastante sencilla, simplemente tomando derivadas parciales. Bueno, otro ejemplo son los estadísticos ordenados o los datos ordenados, que en cierto modo también son sistemas, son lo que se llaman sistemas cautofene, que fallan cuando fallan k de sus n componentes. O son datos ordenados, imaginemos que tenemos una muestra de componentes y van fallando en el tiempo. Pues tendríamos el primer fallo, que es el mínimo, luego tendríamos el segundo fallo, y así pues queremos predecir el tercer fallo, el cuarto fallo, pues ese tipo de técnicas se pueden ver en este artículo con Francesco Buono de la Universidad de Nápoles en Italia, que ya está publicado también. Bueno, y otro ejemplo son los valores récord, que tienen mucha aplicación en climatología, etcétera, en deporte, por supuesto. Si sabemos cuál es el récord actual de, no sé, de lluvias en una ciudad y queremos predecir el siguiente récord, pues estas expresiones también se pueden aplicar y tienen una representación con distorsiones bastante más sencilla que la de cópulas, por ejemplo. Se pueden ver en este artículo que mencioné en la introducción. Bueno, y pasaríamos a la segunda parte de la charla. En donde vamos a ver un ejemplo de este tipo de modelación. Ya digo que puede haber muchas más. Estas son las que tenemos en el artículo, pero les invito a que si tienen otras más, pues que lo apliquen, por supuesto. Y simplemente como ejemplo de cómo modelar cosas y qué ventajas puede tener este modelo frente al clásico de cópulas o al de utilizar funciones de distribución a lo bruto, que es un poquito más complicado de manejar. ¿Vale? Bueno, este sería el modelo que asumimos y ahora explico por qué. Vamos a partir de dos variables y suponemos que tienen la misma función de distribución, son idénticamente distribuidas. ¿Vale? Tienen una misma función de distribución F. Bueno, esto en muchos casos es bastante fácil de suponer y fácil de testar también. ¿Vale? Por ejemplo, si estudiamos los riñones, tiempos de vida de riñones, de ojos, de pulmones, o estudiamos los dos motores de un avión y los dos motores son exactamente iguales. ¿Vale? Luego, es una hipótesis que vamos a hacer que no es muy fuerte. ¿Vale? Entonces, la expresión de la cópula, pues no necesitamos poner las marginales porque las dos marginales son iguales y ponemos simplemente F. ¿Vale? Esta sería la función de distribución conjunta. Vamos a suponer que son absolutamente continuas porque es lo habitual en este tipo de datos, pero se puede trabajar también con distribuciones discretas. Bueno, y la segunda suposición que hacemos, esta se puede quitar, no hay ningún problema, eso en el artículo no aparece, aparece como una opción, pero no es obligatoria. Vamos a suponer que esta cópula es simétrica, es decir, que el vector es intercambiable, que las dos variables son intercambiables entre sí,
Es decir, que si las permutamos, la distribución conjunta no cambia. Eso, pues en muchos casos, es lógico asumirlo. Si cambias un motor por otro en un avión, pues el avión no cambia. No debe haber más fallos por estar en un ala que en otra. Y lo mismo puede pasar con riñones o lo que sea. Todo esto se puede testar con la muestra, como comentaré después. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos no es estudiar X e Y y predecir Y en función de X, que sería lo clásico, sino que lo que queremos es estudiar los datos ordenados pareados, que se refiere al hecho de que si nosotros estudiamos esta pareja, siempre hay una que falla antes. A la que falla antes la vamos a llamar L. Y lo que queremos es predecir la otra, que vamos a llamar Y. El mínimo, lógicamente, siempre va a pasar antes que el máximo. Imaginemos que estamos en un avión, pues siempre hay un motor que falla antes. Esperemos que no falle ninguno, pero si falla alguno, pues el que falle primero. Sabiendo que ha fallado, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a fallar el otro? Lo mismo pasa cuando falla un riñón, cuándo va a fallar el otro, etc. Evidentemente es un tema importante, ¿no? Los que tenemos que coger aviones lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿para eso qué necesitamos? Pues necesitamos la distribución condicionada. Voy a representarla por G. Voy a representar por G a la distribución de U dado E. Bueno. Lógicamente, para ajustar el modelo, en la práctica necesitaremos, como comentó el profesor Saúl Solorio ayer, una muestra de entrenamiento para estimar la cópula IF o los parámetros que tienen la cópula IF. Voy a suponer de momento que las tenemos, pero en la práctica, pues lógicamente hay que estimarlas con los parámetros o con modelos no paramétricos, como veremos después. Bueno, y luego, pues, en algunos, lógicamente para este caso vamos a necesitar tener muestras completas, en donde tengamos los dos fallos. El fallo más grande y el más pequeño. No sabemos en qué orden. Y luego vendrán otros individuos en donde solamente vamos a tener el mínimo. Y en esos individuos, utilizando esta teoría que hemos aprendido de la muestra, pues vamos a tratar de predecir de forma exitosa el siguiente fallo. Bueno, para eso vamos a utilizar una representación en distorsiones, lógicamente, porque de eso va la charla, ¿no? Bueno, y esa representación pues la vamos a utilizar para calcular la función cuantílica y la función mediana, o incluso si nos sale la media también, pues para hacer las predicciones y las bandas de margen de error que tenemos. Bueno, es muy fácil de demostrar, no he puesto... Uy, ¿qué ha pasado? Es muy fácil de demostrar, no he traído demostraciones para la charla, pero esta es muy fácil de hacer. Un ejercicio para los alumnos es demostrar que si L es el mínimo y U es el máximo, pues la función de distribución conjunta viene dada por esta expresión. Esta parte no tiene interés porque cuando el mínimo, la I del máximo es más pequeña que la del mínimo, lógicamente el máximo siempre va a ser más grande, y esta es la que tiene interés y que aparece simplemente con la fórmula de la probabilidad de una unión. Ya digo que no voy a hacer demostraciones, pero es muy fácil ver que es verdad. ¿Vale? Claro, a partir de ahí, pues obviamente G es una distorsión de f de x y f de y. Fíjense que pongo la misma f en los dos sitios. En vez de llamarla G como hacíamos en la primera sección, pues como son la misma, pues voy a llamarla simplemente f. Eso sí, una va en x y la otra va en y, para calcular pues, la probabilidad de que el mínimo sea menor o igual que x y el máximo sea menor o igual que y. ¿Vale? Y pues la fórmula de la D pues se puede ver aquí. CVV, porque lleva FI y FI, y 2CUV y 2 menos CU, que es lo que aparece. Esta es nuestra distorsión y se puede comprobar que para toda cópula C, esto de aquí es una función de distribución bivariante, lógicamente con soporte contenido en el cubo unidad. Bueno, como ven, pues la representación es bastante sencilla. Lógicamente aquí necesitamos la cópula que modeliza nuestros datos para saber qué dependencia tienen. Y en particular podemos calcular las marginales. ¿Cómo se calculan las marginales? Pues poniendo un 1. Poniendo un 1 en estas expresiones, según jugando con los dos casos, pues lógicamente obtenemos
esta expresión para el mínimo y esta expresión para el máximo, que son bien conocidas. Son las distorsiones del mínimo y del máximo cuando tenemos pues, dos variables dependientes. Por ejemplo, en un caso el mínimo serían los sistemas en serie cuando estamos con sistemas y esta sería la distorsión de los sistemas en paralelo. Son bastante bien conocidas. Claro, estas son las marginales de verdad de la L y de la U y son distintas en general de esta F. Es decir, esto que aparece aquí no es una representación tipo cópula. ¿Por qué no aparecen las marginales, que son bastante más difíciles? Estas son las marginales, aquí habría que despejar para obtener G. ¿Vale? Entonces la representación como cópula no es tan sencilla. Bueno, hay un caso particular que puede ser interesante y es qué pasa cuando las variables originales son independientes. Es decir, la cópula es la cópula producto, CUV es igual a U por V. Pues simplemente se sustituye aquí, lógicamente nos va a dar 2CUV, sería 2U por V, y esto sería menos U cuadrado, y esto sería V cuadrado, y tenemos nuestra representación que es bastante sencilla, para el caso de que la X y la Y sean independientes. Por ejemplo, pues los dos motores del avión podrían ser independientes, o los dos riñones, no lo sé, creo que no. Pero si lo fueran, los que no van a ser independientes van a ser el mínimo y el máximo, que esos siempre son dependientes. ¿Vale? En este caso, las marginales dan esta expresión y se ve claramente que no son iguales a U, y por eso no son las marginales, ¿vale? D no es una cópula, ¿vale? Es una representación distinta de la representación como cópula, que sí que existe, pero que es bastante más compleja. Bueno, y una vez que ya tenemos la representación, pues podemos calcular la marginal, las marginales podemos calcular, lo que acabamos de hacer, y podemos calcular la condicionada. La fórmula es la misma de antes, nada más que hemos sustituido F por G. La condicionada de la variable segunda, U, por la primera, L, pues viene dada por esta expresión donde aparece esta distorsión. Y esta distorsión lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada parcial con respecto a su primera variable de D. Esto también es un ejercicio sencillo. Tenemos aquí la expresión 2,2. Pues aquí hay que hacer la derivada parcial con respecto a la letra U, esta de aquí. ¿Vale? Bueno, lógicamente aquí nos va a dar 0, esta parte no tiene densidad, y esta parte sí que va a tener, y nos va a dar pues 2 veces la parcial primera de C con respecto a U, y aquí fíjense que hay que hacer la parcial en las dos variables, y por eso nos aparece la parcial 1 y la parcial 2, pero como estamos suponiendo que es simétrica, pues coinciden. En el caso general no, está en el artículo, pero aquí sí coinciden, y la expresión pues es bastante más sencilla, que es esta de aquí. Nos aparece un 2, y la parcial 1 de C, paréntesis si queréis, en este punto y en este punto. Sustituyendo estas dos expresiones aquí arriba y abajo en los puntos correspondientes, pues se obtiene una expresión bastante sencilla de la condicionada. En particular, si ponemos la cópula producto es igual a U por V. Su derivada parcial con respecto a la primera variable, que es U, pues sería V. ¿Vale? Por eso es V en este caso y U en este caso. V menos U por 2. No puede ser más sencillo. Sustituyendo aquí, los dos se cancelan y nos queda V menos f de x, que es la U, y abajo 1 menos f de x, es decir, f barra x. Como ven, la expresión es muy sencilla y a la hora de calcular los cuantiles, pues simplemente tenemos que calcular su inversa, simplemente tenemos que despejar cuando igualamos esto a un número q, un medio, por ejemplo, y tenemos que despejar en v, que es una ecuación pues súper fácil. ¿Vale? Eso es lo que hacemos a continuación para predecir. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues distintos casos. Voy a distinguir dos casos en los ejemplos. Un caso va a ser el sencillo, que van a ser independientes e idénticamente distribuidas y exponenciales. Se puede cambiar el modelo exponencial por otro que prefieran, ¿vale? Uno normal o el que quieran, pero el caso básicamente es similar. Siempre vamos a suponer que tenemos la muestra para ajustar el modelo, ajustar la f, etcétera, esta muestra original,
que podemos conocer al completo o no, y luego siempre vamos a tener el L sub I, que es el que vamos a conocer, y el U sub I, que es el que queremos predecir. ¿Vale? Siempre esta L y esta U van a ser dependientes, aunque las originales sean independientes. Bueno, en este caso, pues el modelo es este que acabamos de verlo, ¿no? Lo hemos demostrado, este sería el modelo, y como he dicho, si queremos predecir, pues tenemos que calcular la inversa de esta función, ¿vale? Despejando de aquí, bueno, antes de eso, mencionar los datos. Estos serían los datos que he obtenido por simulación. He simulado datos de una exponencial en X, de media 10, otros datos independientes de la Y, de media Y, y obtenemos estos datos que son exponenciales independientes. ¿Vale? Pues lógicamente aquí no hay ninguna relación. Sin embargo, al tomar el mínimo y el máximo, L y U, sí que aparece una cierta relación, aunque es bastante dispersa, como se puede ver. Son difíciles de domesticar este tipo de datos. ¿Vale? Bueno, pues estos datos de aquí son los que queremos predecir U en función de L. ¿Vale? Bueno, como decía, para eso tenemos que calcular la inversa. Esto sería una G, me he equivocado, una G en vez de una F. ¿Vale? Y simplemente, pues a partir de ahí, calcular la inversa. ¿Vale? Enseño la de antes, sería aquí. Igualamos a Q, un medio, por ejemplo. Calculamos la inversa de sub 2, 1, que está aquí, que es muy fácil. Y luego calculamos la inversa de F para calcular I. ¿Vale? Pues eso sería esta expresión. Donde, pues como digo, la inversa esta es muy fácil, es esto de aquí. Y la inversa de una exponencial, esta es la función de fiabilidad exponencial, pues la de su función de distribución es 1 menos esto, y también esto es trivial de calcular con el boli, ¿no? Calcular la inversa de la exponencial, la función cuantílica, pues se sustituye aquí y aquí, y nos da esta expresión que pues nos sale una recta. Muy sencilla, además, con pendiente 1, y si queremos calcular el cuantil Q, pues simplemente lo metemos aquí y ya está. No puede Perdón, ser más doctor sencillo. Jorge, le ¿Sí? quedan 5 minutos de charla Vale, para gracias. proceder a Vale. preguntas. Bien, esta sería la función mediana, que es una recta. Estos serían los intervalos de predicción al 90% centrados, ¿vale? El 50% se hace igual, y estos serían cuando queremos poner la banda hacia abajo. Y aquí tendríamos nuestras bandas de predicción, nuestra predicción mediana, que es la línea roja, la del 50% que estarían en medio y la del 90% que estarían aquí, y recogen los datos de una forma bastante buena y vamos a poder predecir U en función de L de una forma bastante buena. Estos de aquí son los intervalos bajos, en donde tenemos el 50% abajo y el 90% desde aquí hasta aquí. Y controlamos bastante bien el 90% de los datos. Estos no suelen ser problemas porque son pues, motores que duran mucho en una exponencial. ¿Vale? Bueno, y se hace lo mismo. Esto es como predecir en esa muestra. Un poquito rápido porque no hay tiempo. Y bueno, pues se puede hacer también con dependencia. Las cuentas son un poquito más difíciles. Sigo con la exponencial y cojo una cópula tipo Clayton, esta de aquí. Simplemente pues hay que hacer su derivada parcial, obtener la expresión correspondiente, obtenemos la parcial de la D, se sustituye y me sale esta función. Esta función es la que hay que despejar en V, y como es cuadrática, pues también es fácil de despejar. No tan fácil como antes, pero también es fácil de hacer. Y nos sale esa expresión para el cuantil. Y a partir de aquí, pues construimos la curva de regresión mediana y los intervalos de predicción, como pueden ver en estas gráficas. Aquí ya no nos salen rectas, nos salen curvas. Esta curva sería la predicción, el margen del 50% y el margen del 90% centrados y bajos. Bueno, cuando hay parámetros, ¿qué pasa? Pues que tenemos que estimar los parámetros. Para eso usamos la muestra completa. No basta tener solo los datos mínimos. Y aquí tienen lo que sale. En continuo tenemos las estimaciones cuando estimamos los parámetros, y en líneas de puntos las reales. Como ven, están bastante bien ajustadas cuando se tiene una muestra de tamaño 100. ¿Vale? Y aquí igual. Además son rectas y es bastante mejor, ¿no? La estimación. Aquí ya con las curvas no salen tan bien, pero tampoco salen bastante bien, con 100 datos solo.
Y bueno, pues cuando no hay modelo asumible, pues siempre podemos utilizar este paquete del programa R, que se llama regresión cuantílica, donde pues no se asume ningún modelo, sino una estimación no paramétrica. Y claro, pues aquí los resultados ya no son tan buenos. Las estimaciones son las líneas continuas, y esto sería con regresión lineal, y esto sería con regresión cuadrática cuantílica. Pues bueno, no salen tan bien porque se ajustan más a los datos que tenemos, pero también en este caso pues se pueden predecir los datos U en función de los datos L, sin asumir ningún modelo teórico. Esto sería lo mismo con dependencia, basándonos en esa muestra. Bueno, con esto acabo. Simplemente recordarles que se aplican a muchos sitios y que por lo tanto son muy útiles en algunos casos estas representaciones en vez de las de cópula, que también son útiles en otros casos. Estas son las referencias, y simplemente para acabar, bueno, tienen las transparencias en mi página web y más referencias, y simplemente comunicarles e invitarles al congreso que vamos a organizar el año que viene aquí en Murcia, que se llama Conferencia Internacional Métodos Matemáticos para la Fiabilidad, que se va a celebrar del 30 de mayo al 2 de junio aquí en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia. Eso es todo. Gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Si alguna persona del público tiene preguntas, o de las personas que tenemos conectadas en línea, si hay preguntas. ¿No? Buen día, profesor. Buenas tardes por allá. Hola. Mi pregunta va enfocada a la complejidad de programar estos métodos o las cúpulas en RStudio. ¿Qué tan difícil es trabajar con ellas y con los datos? Todo lo que hay aquí en la charla y en el artículo está hecho con RStudio, y yo no soy muy experto en R, y no es muy difícil de programar. Es más, incluso todas estas expresiones cuantílicas, cuando no se puede despejar la función cuantil, que es quizá lo más complicado, digamos que se ha hecho con el boli, digamos, ¿vale? O con programas de matemática, R permite, cuando no puedes despejar la función cuantílica, permite representar esas funciones con sus curvas de nivel, y de esa manera también se pueden obtener los intervalos de predicción, las medianas, etcétera, simplemente pintando las curvas de nivel de esa función condicionada, pues al nivel 0,5, al nivel 0,9, y es bastante sencillo. Los programas son de 4 o 5 líneas en RStudio. Muchas gracias, profesor. De nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, si yo trabajo con distorsiones, ¿es mucho más sencillo que trabajar con cópulas? No siempre. ¿O solo? No siempre. Hay casos que sí, donde lógicamente merece la pena, como el que yo he presentado. Hay casos en los que es imposible trabajar con cópulas porque no somos capaces de calcular las marginales, por ejemplo, pero hay otros casos en los que no, en los que es mejor trabajar con cópulas. Y en otros casos ni uno ni otro. Hay que trabajar con distribuciones o distribuciones elípticas. En fin, que hay que adaptar a cada dato, a cada experimento, a cada caso concreto, el modelo matemático que mejor nos venga. Muy bien. Y la otra, ¿siempre es posible entonces ir de una distorsión a una cópula, pero al revés, no siempre? A ver, ¿O teóricamente siempre puedes ir de la distorsión a la cópula, porque la cópula es la distorsión. La cópula de la distorsión es la misma cópula que la original. Otro tema es que tú seas capaz de obtener la expresión explícita. O sea que sí que es verdad que en la distorsión está implícita la cópula, pero la cópula puede ser muy, muy, muy compleja, no tener una fórmula explícita. Y sin embargo la distorsión ser muy sencilla.
un polinomio, como hemos visto. Entonces, siempre se puede ir, sí, pero no siempre bueno. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, doctor. De nada, usted. Si no hay más preguntas, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos mucho haber aceptado dar esta charla en nuestro 5º Congreso Internacional en Modelación Matemática y, bueno, de manera virtual ahora, pero le haremos llegar su constancia de participación en este congreso como ponente plenario. Muchas gracias y le damos un aplauso al doctor Jorge Navarro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta ahora. Bien, vamos a continuar con las sesiones especiales ahora para que